Hola amigos de Ami y Andy, bienvenidos a una entrevista más de cada lunes y este día la temática va a ser cómo fortalecer nuestra fe mientras esperamos en las promesas de Dios. Y quién mejor que platicar con mi esposa amada para que nos platique sobre este tema respecto a cuando Dios te da una promesa y a veces uno se desespera porque piensas que Dios no lo va a hacer, porque piensas que Dios se le olvidó o porque piensas que tú te lo estás imaginando y porque quizá tienes que caminar hacia lo invisible, hacia lo que no ves, hacia lo que no sabes cómo hacerlo, pero hay cosas que Dios te dijo que va a hacer y necesitas caminar en esa fe y creerle. Y bueno, ese tema va a ser sobre cómo fortalecer nuestra fe mientras esperamos en las promesas de Dios. Y bueno, bienvenida, ¿quieres presentarte para que los que no te conocen? Hola, yo soy Miss Nat y estoy muy contenta de poder estar con ustedes. Gracias por aceptar mi invitación a este programa. Y dice la palabra, ¿no? Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón y espera en Jehová. Quiero que nos platiques, a ver, ¿cuál ha sido tu mayor reto de esperar una promesa de Dios? A ver. Bueno, ahorita lo que decías, ¿no? De esta palabra, pues esto que nos pasa a todos, ¿no? O sea, es bien importante saber que no estás solo, o sea, no eres el único que está viviendo esto, no eres el primero que está esperando en Dios, no eres el primero que está buscando, pues tal vez una intervención divina, un milagro, una intervención de parte de Dios en tu vida. Yo la verdad es que tengo una cita bíblica muy hermosa y justo es el Salmo 27:13 que dice, hubiera yo desmayado de no saber que he de ver la bondad de Dios en esta tierra de los vivientes. Y para mí esa palabra es una palabra a la que me ha aferrado, no una, muchas veces. No en mi persona, también en mi familia, en mis hijos, en las finanzas, en lo que hacemos. Es una promesa que me ha hecho descansar porque, no sé, como que todo el tiempo estoy en esta lucha de o veo la realidad en esta tierra o me enfoco en lo que Dios me ha dicho que va a hacer, ¿no? Aunque no vea forma, aunque no haya camino, aunque no haya posibilidad, si Dios te lo dijo, pues Él lo va a hacer. Y entonces es como pues permanecer anclado y aferrado a que pues Dios lo dijo, Señor, tú me dijiste eso, o papá, tú me dijiste eso, hermoso Dios, no sé cómo te dirijas a Él, pero pues una forma de fortalecer nuestra fe mientras esperamos en las promesas es usar nuestra voz para proclamarlas, es escribir sus promesas. Yo siempre le digo a las mujeres y aún a los niños, ¿no? Que para esto podemos usar la tecnología para muchas cosas, mensajearnos, redes sociales, etcétera, pero algo que puedes usar son las alarmas. Y estas alarmas para mí han sido he tenido que ser muy intencional en ponerme alarmas y recordatorios mientras espero en las promesas de Dios. ¿Y qué alarmas me pongo? Pues esas promesas. Y entonces es un recordatorio a mi mente, a mi corazón, pero también a mi espíritu de que si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Y cuando menos me doy cuenta, esa promesa ya tuvo su cumplimiento y entonces borro esa alarma y seguramente sigue otra, ¿no? Y yo quería justamente hablar de este tema porque a nosotros nos tocó vivir exactamente esta parte de tener que esperar en Dios y de caminar en obediencia a Él sin ver hacia dónde íbamos, ¿no? Caminar en obediencia sin ni siquiera ver un camino por delante y simplemente porque Dios nos había marcado algo, ¿no? O justo hoy leíamos en la mañana y yo le decía, o no me acuerdo si fue ayer, y le decía a mi esposo, ¿no? ¿Te acuerdas cuando esta palabra era una De promesa hecho, la para anoté. aferrarnos, ¿no? De deleítate cuando tus árboles no den fruto, o sea, regocíjate en el Señor cuando la vid no florezca. Y me acuerdo que Claro. con lágrimas proclamábamos eso como una promesa de, Señor, o sea, no hay fruto, no veo nada, pero me regocijo, ¿no? O sea, es como lo creo. Bueno, es que la primera palabra o promesa que recibimos de parte de Dios fue que Dios nos iba a usar en las naciones, ¿no? Ujú. Y eso fue hace muchos años. Y para nosotros era así como que, ajá, ¿y cómo, no? O sea, y luego otra palabra que Dios nos había hablado es que Él iba a usar nuestra música, ¿no? También. También. Y era así como que, ¿y cómo? O sea, pero era una promesa que Dios nos había dado. Y después Dios nos habló
de seguirlo. Y recuerdo que una vez estábamos en Colima y Dios nos había hablado de caminar en pos de Él y seguirlo. Y luego otra vez que estábamos en un pueblo que no me acuerdo cómo se llama, donde había una barbacoa bien rica. No. Una birria súper rica, no me acuerdo cómo se llama. Y ahí también Dios habló a nuestra vida diciéndonos que lo siguiéramos y que dejáramos todo, nuestra tierra, nuestra parentela, y que lo siguiéramos. Y empezamos a seguirlo, ¿no? Caminando hacia Él, hacia lo invisible. Pues literal dejando todo, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Dejando trabajos, a ver, ¿qué más? No, pues es que ha sido una lucha, ¿no? O sea, cada cosa te lleva a creer y esperar promesas. Bueno, desde cuando todavía no teníamos a nuestros hijos, y me acuerdo que yo leí en la palabra y había un ejemplo donde decía, ¿no? Y un ángel vendrá en un año y tendrás en tus brazos a un niño varón. Y yo supe que o sea, que esa palabra era para mí. Y le dije a mi esposo, en un año vamos a tener un bebé. Y fue así como que, ¿no? O sea, no sabías cómo interpretarlo así de, ay, seguro lo leíste nada más. Pero tan hermoso es Dios y su misericordia que hay palabras en la Biblia que te saltan al corazón. Son esas palabras que sabes que son para ti. Y bueno, es que sus promesas han estado ahí para todo, ¿verdad? Sí, y hay una parte que casi nunca platicamos, ¿no? Cuando Dios nos habla de esta parte de seguirlo, y recuerdo que nos empieza a pedir todo, trabajos, a mí me pide el trabajo, después a mi esposa, y nos empieza a hablar de caminar en cierta forma hacia lo invisible, ¿no? O sea, sin ver un camino, sin ver hacia dónde íbamos, pero yo tenía el privilegio de ver lo que Dios iba a hacer, ¿no? Ya sé. Yo sí sabía lo que Dios iba a hacer en nuestra vida. Yo te hubiera invitado a mi entrevista en vez de tú a mí. Ya sé. Pero mi esposa era muy difícil para ella porque ella no veía hacia dónde estábamos caminando, ¿no? Yo solo caminaba en obediencia. Ajá, pero parte de los conflictos que teníamos era porque ella decía, es que, ¿hacia dónde vamos? Y yo te O sea, ¿y decía, qué tal? Siempre era la pregunta, ¿no? ¿Y qué tal que nos equivocamos? ¿Y qué tal que no fue Dios? ¿Y qué tal que fue nuestra emoción? O sea, ¿qué tal que nos equivocamos? ¿No? Y entonces estamos llevando a nuestros hijos hacia un camino, pues, donde no va a haber fruto jamás. y era realmente un conflicto, ¿no? Tanto que ella decía, tan solo si Dios me dijera que vamos bien. Y era tu pregunta, ¿no? Todos los días. Era mi pregunta de cada mes. Si Dios... Porque hoy estaba bien y a las semanas otra vez era un clamor así de Señor, solo dime que vamos bien. Y Dios siempre pues confirmaba una promesa, una palabra tremenda. Ay, es que no. Perdón, Nelly, ¿me pasas mi Biblia por favor? Ahí en la bolsa de Amiandir. Esta promesa Dios me la dio en el libro de Ruth hace unos años, o sea, tampoco creas que hace 10 años, ¿no? Gracias. Esta promesa estuvo tremenda porque yo hace unos 4 años más o menos, de nuevo estaba como en pues no dudar, pero preguntarme, o sea, Señor, ¿y si estamos perdiendo el tiempo? O sea, como que yo veía amigas mías que habían empezado como yo, tal vez a trabajar y hacerse de tus cosas terrenales, ¿no? Y entonces me sentía en desventaja porque yo no sentía que avanzábamos. Pero en una ocasión así clarísimo, Dios me dio esta promesa, Ruth, capítulo 2, versículo 8, y fue así de, o sea, sí, Dios me respondió. Dice... Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. O sea, yo tenía el ánimo, la intención de regresar a trabajar, de buscar trabajo. Bueno, aparte ya llevaba yo 10 años sin ejercer, y era así como, o sea, ¿quién me va a contratar? Ya no tengo experiencia, pero ¿cómo podemos hacer para crecer, ¿no? Y entonces ahí Dios me dijo, quédate aquí. O sea, quédate aquí. Y en el transcurso de la historia, pues Dios me seguía hablando, ¿no? O sea, ven aquí, come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y luego dice que Ruth comió hasta que se sació y le sobró. Entonces, para mí, esta ocasión que yo leí, hasta le anoté ahí, ¿no? O sea, es para mí. Y bueno, así como esa promesa nos ha hecho descansar, pues así muchas otras, ¿no? Sí, porque Dios estaba diciendo, o sea, no te vayas a No otra te tierra, o muevas. sea, trabaja en esta tierra porque en esta tierra te voy a bendecir. Incluso hubo una ocasión en la que también Dios a través de la palabra nos habló diciéndonos,
esta tierra es en gran manera buena. Pero para nosotros era así como que, Señor, pero no Pero veo, ¿por qué o no lo sea, no vemos? veo por dónde. Y mucho del conflicto era ese, o sea, es que realmente estamos caminando hacia lo invisible. Y siempre que teníamos conflictos existenciales por estar esperando una promesa, siempre Dios mandaba un mensaje, o sea, siempre Dios hacía algo que nos hacía retomar ese ánimo de decir, sí, sí, vale la pena seguir avanzando, vale la pena seguir esperando, seguir caminando en ti. Y cuando nos sentíamos desanimados, o sea, me acuerdo que en una ocasión Dios nos dio la palabra de que regocíjate en mí cuando tus frutos, Cuando tus ¿no? árboles no Cuando florezcan. tus árboles no florezcan ni den fruto. Entonces, literal era esperar una promesa, ¿no? Ya sé. También Dios nos hablaba, ¿no? Que no fuéramos, porque a veces estábamos súper bien y al día siguiente mal, y entonces éramos como pues como una ola, ¿no? Llevada por el viento, y también ahí Dios nos decía que no, o sea, que mantente firme, o sea, Claro. no estés fluctuante, o sea, ahora sí, ahora no, ahora te creo, mañana no, hoy me pongo triste porque no veo y mañana contenta porque me hablaste, ¿no? Y yo recuerdo una ocasión en la que trabajaba para una empresa y cuando entró el hijo del dueño, recuerdo que Dios me habló y me dijo, tú estás sembrando en una tierra que yo no te di. Sí, ahí llegó a la casa y me platicó y fue así de, "Ah, qué fuerte, o sea, como que estamos Ajá. estaba él entregando sus talentos para algo que no era lo que Dios tenía como propósito para nuestras vidas, ¿no? Pero bueno, es que eran tiempos difíciles en ese sentido, entonces era como, Señor, ¿qué hago? Es que no te entiendo, o sea, háblame claro, porque, o sea, si haces malo, si no haces malo, si haces de más malo, pero tampoco prospero, o sea, no entendíamos, era un tiempo donde Dios guardó silencio, pero ya después que empezó a hablarnos era así como que, ay, cada promesa nos teníamos que aferrar y creerla, o sea, defenderla, porque claro que venía el diablo a decirnos, nah, Dios te la aplicó, Dios solo se burló de ti, Dios solo quiso que dejaras todo para después mofarse, ¿no? O sea, sobre todo yo era muy atacada en ese sentido de, o sea, ¿por qué Dios me tiene así? Es como yo sentía que era muy personal conmigo, ¿no? Pero la verdad es que hemos visto la bondad de Dios, hemos visto su intervención. Aún, por ejemplo, tenemos promesas esperando para la vida de nuestros hijos. Y eso nos mantiene súper firmes creyendo, ¿no? Defendiendo la promesa cuando llega el día malo, cuando tus hijos expresan a lo mejor un sentimiento que dices, padre, ¿no? O sea, que te asusta o sus dudas y así. Mm, Regresamos a ese momento de donde Dios nos dio la palabra y es como, Señor, tú nos dijiste, Padre, tú nos dijiste. Y es como pelear, o sea, defender la promesa, porque el diablo está pues como león rugiente, literal, incluso sobre nuestros propios hijos, ¿no? Es así, mientras duermen o mientras están despiertos, es decirles, tú le perteneces a Dios, tú esto y esto, y hablar la palabra que ya les ha sido dada, porque a veces también a ellos se les olvida y Dios usa tu boca para recordarles quiénes son en Cristo, ¿no? Claro. Como también en una ocasión Dios nos había hablado que Él iba a usar a mi esposa para dar identidad a muchos, ¿te acuerdas? Ah, sí, mi esposo Pero, me lo decía muchas veces y yo pero no no entendía. veíamos cómo, era así como, pero ¿y Es como, cómo? O sea, todavía no existían ni los devocionales, ¿no? no, no, para nada. Y, y Dios cumplió la promesa. Entonces, Ujú. a veces lo difícil es esperar en esa promesa, porque pareciera que no pasa nada, pareciera que uno pierde el tiempo, pareciera que no se va a cumplir, Bueno, pareciera que es imposible de cumplirse. o sea, una cosa es también aprender a discernir los tiempos, ¿no? Porque Dios te puede dar una promesa ahorita. Por ejemplo, cuando mi esposo me decía, ¿no? Que es que Dios me iba a usar para darle identidad a muchos. Y me lo decía él, la palabra también, o sea, tú eres luz, tú eres sal, así, así, y tú te vas y te levantaré. E incluso venían otros hermanos y me daban palabras así. Y era como, ok, sí, pero ¿cómo? Me acuerdo que en una ocasión vino una profeta, pastora de Bélgica. Entonces me acuerdo que ella me dijo, corre, corre, corre. Y me lo dijo 3 veces y para mí era así como, sí, pero ¿cómo? ¿A dónde? ¿O qué hago? Y entonces era buscar a Dios y decir, Señor, ¿qué quieres que haga? O sea, ¿a qué te refieres con que corra? Y pues no sé, de pronto fue como, pues ya, te viene no sé, se te ilumina la cabeza o te viene esta Revelación. revelación y dices, ah, ya, y de pronto empiezas a hacer las cosas que a lo mejor ni entiendes y con el tiempo te das cuenta que eso era. Por ejemplo, yo sin saber que Dios iba a usar los devocionales para dar identidad a muchos,
cuando yo leía los devocionales con mis hijos, era así como que, ay, ¿te imaginas que pudiéramos hacer un devocional para otros niños? Y así que los niños también se sentaran con nosotros a aprender de esto y esto. Y de pronto cuando empezamos a hacer los devocionales y a través de los comentarios los niños decían, ¿no? Las mamás, oye, mis hijos han sido reafirmados en su identidad y así, era así como que, oh, o sea, la promesa se completó con este anhelo que Dios había puesto en mi corazón sin yo saberlo, ¿no? Claro, entonces, ¿qué hacer con esas promesas de Dios? O sea, principalmente no olvidarlas, ¿no? O sea, tenerlas ahí guardadas y aferrarnos a que Dios lo dijo y Dios lo va a hacer. Ahora, aunque lo difícil a veces es no ver nada y tratas de pensar cómo Dios lo va a hacer, pero no tienes ni idea. Entonces, eso es lo hermoso. Mejor no pensar. De que confiamos en que Dios lo dijo y Dios lo va a hacer. Ajá, o sea, ¿cómo? No sabemos. A lo mejor Dios te dijo que te va a dar tu casa y a lo mejor tú te imaginas que Dios te va a dar un mega sueldo para pagarlo y pues no, o sea, a Dios le plació que te la hereden o que alguien más te la regale, no sé. O sea, Dios se mueve de formas misteriosas y solamente es como dejarse llevar y decir, Señor, tú lo dijiste, descansar en eso y bueno, pues allá Él que vea cómo le va a hacer para cumplir lo que te dijo, pero si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Ahora, ¿qué pasa si no se cumple una promesa, no? O sea, si Dios dijo una promesa, Dios la va a cumplir. Aunque quizá tú no la vas a ver. Aunque tardare, espérala. Pero Dios la va a cumplir. Por ejemplo, yo he conocido personas que Dios les ha hablado que sus hijos se van a convertir. Y quizá esa persona se murió y no lo vio. Pero después los hijos tienen un encuentro con Dios y terminan sirviendo a Dios. Y la promesa se cumplió. O sea, aunque tú lo veas, a lo mejor Dios te ha dado promesas para tus hijos y tal vez no la vas a ver, o sea, pero Dios la va a cumplir. O sea, es que Dios es fiel, ¿no? O sea, Dios no miente, Dios no engaña. Yo pensaba de pronto, o sea, ¿por qué yo siento que Dios me engaña? ¿Por qué creo que Dios está burlando de mí? O sea, que me chamaqueó, decimos en México, ¿no? Y pues no sé, o sea, tal vez había una raíz de que alguien se burló de mí, alguien me engañó, entonces yo relacionaba esa promesa no cumplida con Dios, pero lo hermoso es que Dios no es como nadie terrenal que conozcas, o sea, si tu padre terrenal se burló de ti, te prometió miles de veces y no cumplió, eso es lo hermoso y maravilloso, que Dios no es como nuestros padres terrenales. Dios no es como ningún hombre que te haya fallado, Dios es un papá bueno y si Él te dijo algo, Él lo va a cumplir con ganas, ¿no? De cumplirlo, con ganas de que sepas que Él es real, con ganas de que sepas que a Él le place pues darnos el reino, bendecirnos y pues cautivar nuestro corazón, ¿no? Con su bondad. Sí, tenemos una amiga que bueno, tiene tiempo que no sabemos de ella, de Lorena de Cancún, ¿te acuerdas? Que ella tenía una promesa de parte de Dios de que iba a tener un hijo, pero pasaban los años y no tenía un hijo, entonces creo que fueron 14 años. Muchísimos, no me acuerdo cuántos, pero 9. Me acuerdo que siempre nos escribía muy angustiada de que Dios no cumplía su promesa, que Dios le había hablado de que iba a tener un hijo. No nos conocíamos, o sea, era como seguidora de Ami y Andy, pero pues no nos conocíamos. Ya hasta que una vez coincidimos en Cancún y fue así de, ay, hermana, ¿no? Bueno, después de años se cumplió la promesa. Y ahora Dios, ya su niño pues ya tiene que como unos 5 o 6 años. No sé, ya hasta son pastores ellos, creo. Sí, creo que sí. Entonces, o sea, muchos tenemos una promesa de parte de Dios. Así y a veces nos podemos desesperar porque no vemos por dónde ni cómo y pensamos que es imposible que se cumpla. Pero, ¿qué nos toca hacer? Permanecer. O sea, como pelear por tu promesa, ¿no? O sea, pelear en tu mente, aferrarte, pero también permanecer firme, o sea, es como inamovible, o sea, porque vienen los vientos y te la quieren robar, viene el diablo y te quiere engañar, te quiere poner ideas contrarias, pero es como aferrarte que Dios lo dijo y Dios lo va a hacer. ¿En qué tiempo? No lo sabemos, pero si Dios lo dijo, Dios lo hará, o sea, y pelearle en el sentido no que te pongas a gritonearle al diablo ni nada, o sea, es tu promesa y nada te la va a quitar, nadie te la va a robar. Y pues ahí va a estar para cuando Dios quiera dar cumplimiento a ella, ¿no? Exacto. Así es que bueno, esta ha sido nuestra entrevista del día de hoy. ¿Cómo te sentiste? A las promesas. Sí. ¿Cómo te sentiste? Padrísimo. Bien, bienvenida a este programa. Este es un canal, tenemos devocionales muy padres, te invitamos a verlos algún día.
Y bueno, pues les mandamos un fuerte abrazo y Nos vemos a la saludos a próxima. todos y hasta la próxima. Adiós. Bye.